Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por asistir. Bueno, primero y principal queríamos agradecer la invitación a Javier Núñez y por supuesto a la FADU. Y bueno, nosotros gracias a esa invitación hoy le podemos brindar y desarrollar esta ponencia que básicamente se basa en la optimización de recursos a través de la utilización de protocolos de trabajo BIM, en donde la idea principal es compartir con ustedes una metodología de trabajo en el cual empezó a desarrollarse en Estados Unidos y que, bueno, llevada a cabo en su correcto desarrollo, podría ser de muy gran ayuda para concluir con éxito cualquier proyecto de arquitectura y, bueno, incluyendo sus disciplinas en el proyecto. Esa pasamos, ya nos presentaron, así que esa también podemos pasar. Como para comenzar, bueno, seguramente más de uno sabe o conoce lo que es la definición BIM. La idea es que muchos creen o muchos piensan que es una base de datos, que han escuchado hablar de que es una base de datos o que han escuchado hablar que es un modelado en 3D o que es un software. Básicamente no es ninguno de ellos tres puntos específicos, sino que engloban una metodología de trabajo. Entonces, básicamente, esta metodología de trabajo es la que nos da el soporte para organizarnos virtualmente, digamos, hablando de lo que sí precisamente es BIM, que son las siglas de Building Information Modeling, como dijo la arquitecta anterior, y básicamente esas tres palabras engloban lo que es building, que sería el edificio, no solo el edificio en sí, sino en todo su ciclo de vida, información, que información sería la clave de lo que es el BIM en sí. Nosotros tenemos que generar y producir información. Y por último, lo que es modeling, si bien es modelo, sería como un modelo único, un modelo virtualmente construido, en donde englobamos estas distintas disciplinas que van a intervenir en estos proyectos. Pasamos a la otra. Bueno, otro de los conceptos que salen de la comparación de lo que veníamos haciendo hasta hace unos años atrás, en donde el proceso tradicional es el que abarcaba esta industria de la construcción, era un proceso, es la comparación, en realidad el concepto que les quiero dejar es la comparación entre el proceso tradicional y el proceso BIM. La idea del proceso tradicional es un proceso principalmente lineal. Su deficiencia recae en realidad en el tiempo y en la complejidad de la coordinación de estas disciplinas que intervienen en el proyecto. Y a diferencia, digamos, la clave diferencial con respecto a lo que es el proceso BIM, que el proceso BIM es un proceso colaborativo y coordinado, y donde el objetivo final es simular la realidad para optimizar los recursos a la hora de ejecutar el proyecto. Otra gran diferencia de estos dos procesos es el tiempo total, digamos, en que se desarrolla el proyecto. La idea es que el proceso tradicional engloba o gasta su mayor tiempo en lo que es la parte de documentación y coordinación, a diferencia del proceso BIM, que en realidad la resolución del diseño quizás es el que nos lleve mayor tiempo. ¿Por qué? Porque después la coordinación y la documentación básicamente se hace automática o, bueno, requiere por supuesto un esfuerzo, pero no es tan mayor como el del proceso tradicional. Pasamos. Bueno, continuando con lo que mencionaba Ivana recién, no sé si alguna vez escucharon hablar de Patrick McLeamy, que es el CEO de HOK, uno de los primeros estudios a nivel mundial que empezó con la implementación BIM. Bueno, él desarrolló esta curva en la cual habla de la comparación entre el proceso BIM y el proceso tradicional, como Ivana les explicó recién, pero le suma dos componentes más. Una que es la toma de decisiones, que si ven en el proceso BIM, cuanto antes se toman las decisiones, mejor es, porque digamos, menor impacto económico va a tener. Mientras más al final se tomen estas decisiones, va a tener un impacto muy alto, tanto económico, en tiempos y recursos. Bueno, y esto hace a la gran diferencia entre el método tradicional y la metodología BIM. Bueno, otro de los conceptos que es muy importante cuando hablamos de BIM es el de IPD o Integrated Project Delivery, que bueno, sabemos que va a haber una ponencia sobre esto, así que lo vamos a hacer breve. Lo que nos interesa que queden claro es que esto se está aplicando principalmente en Estados Unidos. Nosotros a nivel local vamos a tener que ver la forma de readaptarlo y ver cómo lo vamos
a encarar nosotros, pero la idea del Integrated Project Delivery es que todas las partes que conforman un proyecto, o sea, ya sean los arquitectos, los ingenieros, los constructores, trabajan todos juntos por un mismo fin. Es decir, si uno se retrasa todo el equipo. Si uno pierde, pierden todos. O sea, va todo en conjunto. Por eso es sumamente importante que trabajen todos en forma colaborativa y todos con un mismo fin en común. Dentro de IPD, la diferencia es que en el caso del proceso tradicional, las etapas son consecutivas. En el caso de IPD, pueden sucederse varias etapas al mismo tiempo, lo que hace que se acorte todo el proceso de diseño y, digamos, necesite una agilidad y un ejercicio y una planificación muy importante de todo el equipo para poder llegar exitosamente al final del proyecto. Bueno, acá nosotros les queremos presentar esto que también se viene utilizando tanto en Estados Unidos como en Australia, en Europa también y en los Emiratos Árabes, que son los planes de ejecución. En realidad, bueno, en inglés es BIM Execution Plan, que es un documento que busca darle un marco teórico y en cierta forma contractual a esta nueva forma de trabajo con IPD. Es sumamente importante cuando trabajamos en BIM tener una planificación desde el día cero para poder asegurarnos que todas las etapas del proyecto se cumplan en tiempo y en forma. Es también sumamente importante la comunicación, ya que son muchas las partes intervinientes en el proyecto y tienen que estar todas, digamos, sumamente comunicadas y al tanto de las decisiones que se van tomando en el proyecto. Y por último, el seguimiento es una parte importante porque va a ser lo que nos va a permitir medir el éxito de nuestro proyecto. La característica más importante de este documento, aparte de que es un documento contractual, es que es un documento dinámico. O sea, si bien se establece desde el principio del proyecto, es esperable que vaya sufriendo cambios a lo largo del desarrollo del mismo. Entonces, es importante que esos cambios queden asentados ahí y que todas las partes intervinientes del proyecto acuerden con esto. Los beneficios que tiene es que brinda responsabilidades y oportunidades a cada uno de los miembros, siendo, digamos, delimitando esto claramente para que nadie se meta en el terreno de otro y cada uno sepa hasta dónde llegan sus derechos y sus obligaciones. Especifica claramente los usos de BIM y permite monitorear todo el proceso para, digamos, poder evaluar si el proyecto fue exitoso o no. Las etapas principales, o sea, ustedes siempre tengan en cuenta que estos documentos se utilizan afuera y cada país o cada región lo adapta de acuerdo a su forma de trabajo y a sus usos. Lo que es más importante es que tienen que ser conscientes que cuando se trabaja con BIM, la planificación es primordial. Entonces, bueno, estos documentos, si bien seguramente si ustedes lo quieren aplicar van a necesitar modificarlos un poco, sirven para ordenar el proceso y ordenarles el trabajo. Las etapas principales son la identificación de objetivos y usos, el diseño de procesos de ejecución, definición de entregables, desarrollo de protocolo para el intercambio de información y definición del proceso para la implementación. Bueno, nosotros extrajimos las planillas que nos parecieron más importantes que ustedes tengan presentes como para que vean cómo se va completando y desarrollando esto. Pero bueno, para los objetivos lo principal es ordenarlo de acuerdo al orden de prioridad, definir cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser el potencial uso BIM. Después que tenemos identificados los objetivos, debemos identificar los usos. Los usos van a ser de acuerdo a cada una de las distintas etapas del proyecto. Generalmente se usan estas plantillas donde se listan todos los usos de acuerdo a las etapas del proyecto y se marca con una cruz el uso que corresponde. Una vez que tenemos definidos los usos, se crean estos diagramas de flujo donde se explica claramente cuál va a ser la metodología de trabajo y también se establecen los responsables para cada parte. Dentro de
planes de ejecución es muy importante a la hora de definir los entregables, el LOD o el nivel de detalle, el cual va del 1 en 100 al 1 en 500 y que va detallando tanto la geometría como la información que debe tener cada modelo. Por ejemplo, para la etapa de partido la geometría es sumamente simple y la información es básica. Después, para un level of detail de 200, que sería para un anteproyecto, la geometría comienza a estar un poco más definida y la información un poco más abundante. En el level of detail 300 ya tenemos la geometría completamente definida y la información es mayor aún. Y en el level of detail 400 se le suma a todo lo que veníamos trayendo el level of detail 300, se le suman tiempos y costos y sirve para el modelado en 4D y 5D. Y por último tenemos el Level of Detail 500, que sirve para Facility Management, donde a veces la geometría suele ser un poco más simple, ya que no requerimos tanto detalle, pero sí la información es bastante abundante, ya que necesitamos datos sobre los fabricantes, garantías, servicios técnicos, o si necesita mantenimiento de alguna pieza o no. Es importante cuando creamos un BIM Execution Plan listar cada uno de los elementos que van a formar parte de nuestros modelos y establecer qué level of detail va a tener en cada etapa. Esto va a permitir que todos los intervinientes, o sea, todas las disciplinas lleguen al mismo nivel de detalle, digamos, y no haya pérdida de información en el camino. Después tenemos los protocolos para intercambio de información. Se debe listar quién va a enviar los archivos, a dónde se van a enviar, las fechas de entrega, los formatos, porque digamos, si en el caso de que tengamos una entrega y no nos llega la información, tenemos que saber a quién pedírsela y quién es el encargado y el responsable de enviarla y bueno, qué formato de archivos esperar para nuestra entrega. Si estamos trabajando con un FTP, es importante incluir el sitio, la clave y quién es el encargado. Por último, para poder medir la calidad de nuestro trabajo, existen controles para los modelos, que pueden ser control visual, control de interferencias, control de estándares y control de integridad del modelo. Es importante especificar qué clase de controles se van a hacer a nuestros modelos y poner los responsables y una clara definición de qué es lo que se va a chequear en cada uno de ellos. Por último, acá les dejo algunos ejemplos que pueden bajar de internet si quieren sobre los BIM Execution Plan. Estos son los más conocidos, que es el de la Universidad de Pensilvania, el de la Universidad de Massachusetts y el del US Air Force, que fue el primero que surgió. Si los buscan en internet van a poder bajar, tienen todas las plantillas editables. Y bueno, como les dije, o sea, si bien no van a servir 100% a nuestra metodología de trabajo, creo que es un paso como para poder ordenarnos y darle curso a nuestros proyectos en BIM. Bueno, sigo yo un poco con un apéndice de lo que le decimos nosotros a lo que es los planes de ejecución o los BIM Execution Plan. La idea es que dentro de las características, usos y responsabilidades que uno define en esos planes de ejecución, en ese documento que nos está haciendo contractual, digamos, y que cada uno tiene que aportar lo suyo siendo o teniendo en cuenta que el proyecto no es solo arquitectura, no es solo ingeniería, sino una integridad. Tenemos esta parte que es la parte de los procesos de calidad, en donde uno tendría que pactar, digamos, en este BIM Execution Plan o planes de ejecución, la periodicidad o las fechas pactadas en el cual uno tiene que hacer un monitoreo, una auditoría a esos modelos que están interviniendo en nuestro proyecto. La idea, bueno, es un componente en realidad que asegura el exitoso proceso BIM porque lo estoy monitoreando, o sea, diariamente, quizás cada 15 días podría ser una buena opción el hecho de pasar por alguna de estas 4 clases de auditorías que les voy a tratar de explicar. La primera es la auditoría visual, la segunda es la reportes de interferencia, la tercera es una auditoría que se le hace a los estándares de trabajo y la cuarta es la integridad del modelo. Pasamos a la segunda. La primera, la auditoría visual. Básicamente la auditoría visual se hace por modelos independientes en el cual uno tiene que entender
principalmente, por ejemplo, el de arquitectura, su primer función de auditoría visual es que refleje la intención de diseño que tuvo el arquitecto, que tuvo el diseñador. O sea, que mi modelo refleje que el diseño está ahí empleado. Otra de la función que tiene la auditoría visual dentro de un modelo, dentro de un mismo modelo, es bueno, asegurar que no hayan elementos de interferencia en el modelo en sí mismo, digamos. La segunda auditoría es la que se hace con reportes de interferencia. Acá ya sí incluyen el resto de las disciplinas, digamos, ingeniería, bueno, todo lo que es los otros modelos, en donde la función de este monitoreo sería detectar problemas de interferencia entre los elementos modelados, por supuesto, de las distintas disciplinas que intervienen en un proyecto. Uno de los software más utilizados para hacer esta auditoría es el Navisworks, en donde, bueno, saca reportes y detecta bastante bien todas estas interferencias. La tercera auditoría o monitoreo es con respecto al monitoreo que se le hace a los estándares de trabajo. La idea es que nosotros tenemos que asegurar que se esté cumpliendo todo lo que se pactó en ese plan de ejecución, en ese plan BIM Execution Plan que le llamamos. Estos estándares que se pactaron previamente engloban en sí, por ejemplo, algunos ejemplos serían el nombrado de las familias que estoy utilizando en el modelo, los estilos de línea, las field regions, bueno, los hatch, los archivos en general, los nombrados de los archivos en general, y también hace referencias a las unidades de trabajo, las escalas, que se esté cumpliendo con todo lo que se pactó en el plan de trabajo. Por último, el cuarto es la integridad del modelo. La idea de la integridad, o sea, llamamos integridad del modelo más que nada para que con un poco más detallado esta auditoría o este monitoreo que se le hace al modelo, es encontrar y validar si los elementos que yo modelé en mi modelo estén bien desarrollados y que tengan y contengan la información necesaria para que no nos cause ningún tipo de error a la hora de hacer una planilla, hacer un cálculo o etcétera. Por ejemplo, los dos ejemplos más clásicos que siempre encontramos son algunos de los locales que no están bien definidos, entonces no definen un área, entonces cualquier planilla podría afectarse siendo que estos rooms, o bueno, locales, estén mal definidos. Y el segundo ejemplito es que han puesto dos familias en una misma ubicación, entonces si hago una planilla de equipamiento posiblemente me salga también erróneo el cálculo. Bien, traemos un caso de estudio solamente para mostrarles cómo aplicamos estas auditorías a un modelo. Es unos laboratorios en Australia, básicamente mostré esas dos imágenes solo para que vean que el modelo de estas dos imágenes representan, digamos, básicamente la intención del diseño, entonces una de las primeras pautas que tenemos que monitorear las está cumpliendo, digamos. Bien. Esta lista, la de la derecha, es una lista que extrajimos de la página de Autodesk. La idea es que ellos han preparado un listado de ítems que engloban estas 4 auditorías, entonces básicamente es sencillo ir pasando para ir chequeando y dándole el ok o no y ver qué tenemos que corregir. Yo los agrupé básicamente en 4 parámetros generales, en donde el primero justamente es los parámetros generales del proyecto en sí, que yo tengo que cumplir con la ubicación, las grillas, los niveles que estén bien seteados, los wordsets, que se trabajen correctamente. Segundo es el contenido en sí, lo que hablamos hace un ratito, que es la calidad visual y las técnicas de modelado para alcanzar ese nivel de detalle o ese level of detail que está pactado previamente en el proceso en el plan, digamos. Dentro del contenido, bueno, tengo que ver si la información de los rótulos, lo que hablamos recién de los locales que estén paramétricos con la información correcta, bueno, la arquitectura que lo represente exactamente como el diseñador quiso. Y tercero, el purgado. El purgado en realidad, básicamente nosotros lo mantenemos purgado a medida que sea necesario bajarle, reducirle el peso, digamos, y optimizar el archivo. No solo se hace el purgado y el compactado del archivo, sino que también si yo generé para modelar alguna vista extra o una vista de apoyo para que yo modele algo en particular, también si ya deja de actuar como vista de apoyo, la tendría que eliminar, cosa de bajar o reducir el peso. También los DWG o archivos exteriores externos que yo los pueda linkear hacia mi modelo de ayuda, también tendría que eliminarlos si no los necesito más. Por último, lo que hablábamos de los estándares,
que en este listado le ponemos convención de nombrado, entonces también chequear eso y monitorear el nombre de los archivos, familias, etc. Bien, lo que hablaba recién del purgado del archivo, la primera vez que se purgó este archivo se detectaron 1150, bueno, no importa el número, pero bastantes familias, grupos que estaban sin uso, entonces bajó considerablemente el peso. Otro apartado, si se quiere, con respecto a lo que monitoreamos en estos modelos, la idea es el reporte, es explicarle cómo hacemos el reporte de errores que saltan a la hora de modelar. Siempre, si estamos modelando, no siempre nos sale bien y la idea es que si nos salen estos warnings o estos errores, la idea es poder identificarlos y clasificarlos. Nosotros los clasificamos según el impacto que tiene. Entonces, por ahí una resolución, un impacto de necesidad de resolución inmediata, un impacto de necesidad de resolución a corto plazo, a largo plazo o excepciones. Acá hay algunos ejemplos simplemente de algunos errores que tenía el modelo en una época, en donde, por ejemplo, el primero, en rojo, tengo una viga duplicada, lo mismo el caso de recién de la mesa y las sillas, en donde si yo tuviera que hacer un cálculo, por supuesto, obviamente me va a saltar un error, o sea, va a ser erróneo el cálculo. Otro ejemplo, por ejemplo, uno que no sea tan grave o de tanto impacto, sería que una línea de separación de locales esté superpuesta con una pared. Bueno, me va a saltar el error en el Revit por el hecho de que me estaría como que no entiende si tiene que tomar la pared o la línea, pero bueno, no me estaría afectando siempre y cuando estén en el mismo lugar. Y bueno, excepciones, puse el celestito. Lo explico más que nada porque suele pasar de que en algún momento yo tengo un CAD, por ejemplo, de base para modelar algo y ese CAD no está 100% ortogonal o lo que fuese. Entonces, si yo tengo que delinear una línea o copiar la línea del CAD, siempre y cuando no esté con un número redondo de un ángulo en particular, posiblemente me salga ese error, pero si el diseño lo amerita, o sea, y tiene que quedarse así, esas excepciones son las que podemos darnos, digamos, el lujo de dejarlos. Pero bueno, está ahí para que también sepamos que no siempre tenemos modelos con errores cero. Bien, simplemente una imagen que hicimos un estudio durante un proceso del proyecto, en donde veíamos cómo bajaban y subían los warnings, la cantidad, por supuesto, de estos errores que nos saltaban al modelar. Y bueno, básicamente surgió que hay una línea ya, no sé si llegan a ver abajo, que dice DD, abajo, que fue una entrega pactada, en donde subieron esos errores, que bueno, simplemente fue porque teníamos una entrega. Entonces, el problema fue que si la auditoría la hacemos posterior a la entrega, posiblemente nuestra entrega fue, o sea, un modelado, enviamos un modelo, si se quiere, que no estaba 100% en condiciones. Bien, como conclusiones podemos decir que de los 3 temas generales que hablamos, con respecto a BIM, nosotros encontramos una encuesta que hizo McGraw, un constructor, creo, que estadísticamente ha hecho encuestas en donde las 3/4 partes de los constructores reportaron un ROI. El ROI es un rendimiento de inversión que le fue positivo, fue favorable en su inversión con respecto a BIM. Después, existen distintos porcentajes, pero básicamente reduce el uso de BIM, reduce los errores y las omisiones, reduce el doble trabajo, reduce los costos de construcción y disminuye considerablemente el tiempo destinado a la construcción y a la coordinación. Perdón. En cuanto al BIM, podemos decir que es un documento... A ver ahí. Bueno, en cuanto al BIM Execution Plan, podemos decir que es un documento que nos puede servir en cierta parte como contractual, se definen roles y responsabilidades claramente y, bueno, es también nos permite medir el éxito o no de nuestro proyecto y a su vez es una forma de planificación y de organización de nuestro trabajo en BIM. Bien, y por último lo que les decía recién, en realidad lo que es el auditado o este monitoreo que le hacemos a los modelos intervinientes en un proyecto es básico, reduce interferencias, evita conflictos previos a la construcción, mejora continuamente la calidad de nuestro producto y ayuda a preparar el modelo para usos como el facility management o bueno, el manejo de
del mantenimiento de estos edificios. Eso creo que es todo, un par de agradecimientos. ¿Preguntas? Hicimos el modelado y la auditoría. Uh-huh. Sí, o sea, hicimos en realidad toda la documentación desde el comienzo hasta el final. No. No. BIM. BIM. 100% BIM. ¿Preguntas entre los asistentes? ¿Qué tal? Yo te quería consultar si cuando esto pasa a la obra, si lo siguen auditando o eso ya va a otro, no sé, otra gente, o si lo siguen auditando desde el BIM, digamos. No, en realidad, digamos, la idea de estas auditorías es, digamos, hacer una simulación de lo que va a ser la construcción. Entonces, la idea es, digamos, la teoría es que cuando vos llegás a la obra, tu modelo está 100% coordinado y cero error. Es la teoría, no siempre, o sea, la mayor parte de las veces no sucede, pero bueno, esa es la idea, que no tengas que hacer más auditorías. Bueno, muchas gracias.